vamos a alcanzar la salvación de nuestras vidas. Por eso este varón es llamado profeta de Dios, porque desde el tiempo de antes Moisés hablaba acerca de este varón. Vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 37 y 38, donde Moisés hablaba y decía que el Señor levantará un profeta para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver en este libro lo que dice la Sagrada Escritura. Libro de Hechos, capítulo 7, versículos 37 y 38. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vosotros, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí. Amén. Entonces Moisés hablaba a toda la congregación de aquel tiempo. Decía, Moisés hablaba de esta manera: el Dios del cielo levantará otro profeta, así como a mí, decía. Estaba anunciando de aquel profeta que tenía que venir para estos últimos tiempos. Por eso dice el versículo 37, este es el Moisés el cual dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor Dios nuestro de vuestros hermanos, como yo, a él oiréis. Cuando este profeta tenía que venir, teníamos que escuchar todo lo que él nos estaba ordenando. Versículo 38. Este es aquel que estuvo, dice, en la congregación, en el desierto, con el ángel que hablaba en el monte de Sinaí, con nuestros padres, y él recibió, dice, las palabras de vida para darnos. Por eso está acá presente, hermanos, los 10 mandamientos. Cuando Moisés estaba en carne, en persona, aquel profeta estaba en espíritu, junto con Moisés en la congregación en el desierto. Por eso Jehová decía, pásame lectura de Deuteronomio 18, 18. Jehová decía, el mismo profeta yo les daré. Él hablaba, el Señor, así, prometiéndonos a toda la humanidad. Vamos a pasar en este libro de Deuteronomio, capítulo 18, 18. Libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Amén, aleluya. Entonces dice, Jehová Dios mismo ratificaba y decía, profeta les suscitaré, quiere decir les daré, de en medio de vuestros hermanos, quiere decir de en medio de la congregación de la hermandad israelita. Dios tenía que tomar a uno de nosotros para que él sea su profeta y haga su voluntad del Señor. Por eso dice, a él le pondré mis palabras. Quiere decir, los 10 mandamientos tenía que poner en su mente y su corazón para que él nos hable. ¿Ve? Y en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. O sea, todo lo que Dios ha dicho, él tenía que enseñarnos. ¿Cómo, de qué manera tenemos que servir a Dios? ¿Cómo, de qué manera tenemos que seguir a nuestro Dios para nuestra salvación? Por eso Jehová él mismo hablaba de esto. Por eso en los Hechos, capítulo 3, versículo 22-23, los apóstoles también están en aquel tiempo presente,
ellos también ratificaban sobre este profeta, sobre este varón de Dios. Dicen los Hechos, capítulo 3, versículos 22 y 23. Libro de Hechos, capítulo 3, versículo 22 y 23. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de en medio de vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Amén, aleluya. Entonces por eso dijo Moisés, dijo a los padres, que hice de aquel tiempo a nuestros padres que estuvieron en aquel tiempo: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como yo. A él oiréis, y todas las cosas que él hablare, ustedes harán. Y será que cualquier persona o cualquier hermano que no oyere o no obedeciere a aquel profeta, entonces esta persona será, dice, desarraigado del pueblo, que dice sacado del pueblo. ¿Ve? Así el Señor había advertido de aquel varón que tenía que venir en estos últimos tiempos. Por eso, este varón, que era el profeta de Dios, tenía que ser llevado al tercer cielo para recibir los 10 mandamientos, para que él traiga. Vamos a ver el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 2, 3, 4. A ver, rapidito nomás. Entonces dice el Señor, a este varón tenía que llevar al tercer cielo para entregarle los 10 mandamientos que aquí está presente. Entonces, él tenía que hablarnos y decirnos de las cosas que tenemos que decir. Libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si es en cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. 3. Y conozco al tal hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Amén, aleluya. Entonces este varón fue llevado al tercer cielo, y esto lo dice Fan Teólogo, y luego dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 2, 3, 4: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, y si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al tercer cielo. ¿Ve? Él fue llevado al tercer cielo antes que le dé el Señor los 10 mandamientos. Y luego dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. ¿Ve? Estas palabras secretas que el hombre no podía entender ni comprender, él recibió. Entonces, ¿quién es este varón? ¿Quién es este varón que recibió los 10 mandamientos en el tercer cielo? Era aquel maestro que el mundo no conoce, que lo desconocen a él, pero la Sagrada Escritura testifica su destino de él. Ezequiel capítulo 24, versículo 24. Libro de Ezequiel, capítulo 24, versículo 24. Ezequiel, pues, os será por señal, según todas las cosas que le hizo haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Amén. Entonces, ¿quién es este varón? ¿Quién es este profeta? Es aquel varón Ezequiel. Por eso dice el Señor en este libro,
Ezequiel puso será por señal, según todas las cosas que él hizo, ustedes harán. Y en viniendo esto, entonces sabréis que yo soy el Señor Jehová. Él tiene que venir y enseñarnos. Y cuando nos enseña Él este mandamiento, todo en la forma de cómo tenemos que servir a Dios, entonces dice que nosotros tenemos que entender que Dios estaba en aquel varón. ¿Ve? Por eso la base principal de aquel varón son los 10 mandamientos. ¿Ya? Y así de todos los profetas, hasta del Señor Jesús, su base principal eran los 10 mandamientos. Entonces, vamos a pasar en lectura en el libro de Lucas, capítulo 7, 34. Este varón dice tiene que ser un varón comelón, bebedor de vino. ¿Ven? Así como el hombre que come, bebe, así tiene que venir este varón. Vamos a ver en este libro de Lucas 7, 34. Capítulo 7, versículo 34. El libro de Lucas, capítulo 7, versículo 34. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, ¿este es un hombre comilón y bebedor de vinos, amigo de publicanos y de pecadores? Amén, aleluya. Entonces dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe como un comilón. ¿Ve? Y este varón tiene que ser amigo de publicanos y también amigo de pecadores. ¿Para qué? Para que entender el mandamiento de Dios, que Dios le envió para que toda la gente se sane de su enfermedad, para que se cure, porque la medicina de Dios es para el enfermo, así como la medicina de la farmacia es para el enfermo, para que se cure y esté sano. Así Dios tenía que enviar esta medicina para aquel varón, para aquel profeta de Dios. ¿Ve? Entonces este varón vino trayendo esta palabra bendita del Señor. Entonces su destino de él tenía que ser aclarado de acuerdo a la Sagrada Escritura. ¿Ve? Entonces por eso el mundo no conoce, le desconoce y lo desprecia aquel varón. ¿Por qué? Porque no conoce la Sagrada Escritura acerca de él. Vaya buscando el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 14. Este varón había sido calumniado por toda la humanidad. Todos los hermanos que leían la Biblia buscaban la forma de cómo calumniarlo para llevarlo y mandarlo a la cárcel. Y así fue, buscando la forma de cómo encontrar algo de él. Pero sin embargo, de tanto que han buscado, no encontraron nada. Por eso él de la cárcel sale para reinar en el mundo, en medio de la humanidad. Vamos a ver lo que dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 14. Libro de Eclesiastés capítulo 4, versículo 14. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Amén, aleluya. ¿Ve? De la cárcel salió él para que reine ahora, para que enseñe la doctrina del Señor. Vaya buscando Isaías 11:1. Entonces fui calumniado aquel varón, llevado a la cárcel para que fuese sentenciado, pero lamentablemente nada encontraron acerca de él. Por eso la justicia lo ha liberado en libertad, porque no tiene ningún delito para que pueda el hombre aprobarlo. Por eso él reinó, salió para reinar en el mundo. Por eso hasta ahora el Señor sigue predicando este evangelio del Señor. Entonces, este varón, que es el maestro Ezequiel,
él tenía que traer un vástago, un hijo, después de que él tenía que descansar para que él pueda reemplazarle. Vamos a ver esto lo que dice en el libro de 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 14. Dice que aquel varón tenía que dormir cumplidos sus días, porque tenía que solamente ser contados los tiempos en que él tenía que estar en la tierra con vida. Y él luego tenía que descansar para que el sucesor, que el que tenía que reemplazarle, venga después de él. Vamos a ver lo que dice en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 14. Libro de 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12-14. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Amén, aleluya. Entonces, dice en el libro de 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 14. Dice la Sagrada Escritura de esta manera. Dice así, 12. Y cuando sus días fueren, dice, cumplidos, entonces él tenía que dormir con sus padres. Y luego dice el Señor, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus extrañas, y aseguraré su reino. O sea, de aquel varón, después de que él que tenía que descansar y dormir, entonces de él tiene que nacer un vástago, quiere decir un hijo de parte de él, para que reemplace y sea el sucesor de aquel varón. Así como Moisés, estando en el desierto en aquel tiempo, cuando él descansó, ¿quién era el sucesor? Era Josué, ¿no es cierto? Así tiene que volverse a cumplir otra vez en este tiempo. Por eso dice así el versículo 14. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere algo mal, yo le castigaré, dice el Señor. Y le castigaré con vara de hombres, y con azote de hijos y de hombres. Entonces, cuando él tiene que fallar en algo en el arte del Señor, el Señor tiene que castigarle a él, dice este varón, con chicote de varones, o de hombres en otra palabra. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, el Señor tiene que tener este vástago. Vamos a ver Isaías 11:1. Libro de Isaías, capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Amén, aleluya. Entonces dice en el libro de Isaías capítulo 11 versículo 1, y saldrá, dice, una vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de su raíz. Quiere decir, de aquel varón tenía que nacer un hijo, un vástago, para que a él le reemplace. ¿Ve? Por eso dice así la Sagrada Escritura. Vaya buscando el mismo libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2-3. Dice que en este vástago el Espíritu de Dios tenía que reposar. Vamos a ver lo que dice en este libro. Libro de Isaías, capítulo 11, versículos 2 y 3. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder,
espíritu de conocimiento